A continuación, 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad, una Aquí Ahora Actualidad que tenemos que comenzar con un agradecimiento a Corca. Corca es la Asociación de Cable Operadores de Córdoba, entrega un premio todos los años a las producciones de televisión locales. El Canal 4 compite con las principales ciudades de la provincia de Córdoba y este año Aquí Ahora Actualidad, que ya ganó este premio en varias oportunidades, ha sido nuevamente nominado. Y esta es una nominación especial porque los programas que se envían para ser evaluados son de junio del 2017 a junio del 2018, un periodo en el cual Néstor Gómez estaba entre nosotros. Por eso es una nominación a la que le damos un valor adicional porque la entendemos como un reconocimiento al querido y recordado doctor Néstor Gómez. Hoy con un programa intenso y variado, ¿sí? Hoy vamos a hablar de actualidad institucional. Vamos a hablar con un hombre que es presidente de la cooperadora del Hospital Iturraspe, pero también paralelamente es presidente de un centro vecinal. Dos realidades que queremos abordar. Vamos a tener un segundo bloque donde vamos a hablar de historia con el hombre que más sabe de historia, de la historia local en la ciudad de San Francisco, que sin lugar a dudas es Arturo Bienedel. Terminamos de cumplir 132 años. Queremos repasar un poco algunos de los aspectos principales de la historia de la ciudad, especialmente en la etapa fundacional, pero también queremos saber la actualidad del Archivo Gráfico y Museo Histórico, que siempre está tratando de crecer y de ofrecer nuevos espacios. Y un último bloque para la política, y más específicamente para el radicalismo, y más específicamente para el radicalismo de San Francisco, que ha logrado un acuerdo, que ha logrado un consenso, una nueva conducción que se va a hacer cargo ahora este sábado de conducir los destinos del radicalismo local. Queremos saber, este hombre es un precandidato a intendente, forma parte de este acuerdo, queremos saber cómo está la actualidad de la UCR a nivel local, a nivel provincial, y también su mirada sobre el San Francisco al que aspira a representar en nombre de la Unión Cívica Radical. Así que un programa que tiene todos los tópicos posibles que se pueden abordar en una hora. Los invitamos a compartir una mínima pausita que nos dé tiempo para ubicarnos y comenzar el diálogo con Víctor Combina, presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital Iturraspe, pero también presidente del Centro Vecinal del Barrio Sarmiento, con un pasado en el vecinalismo, porque también fue presidente, cuando vivía en el barrio La Milka, del Centro Vecinal del Barrio La Milka. De todo eso hablamos con Víctor Combina al regreso de esta mínima pausa. Bien, ya está hecha la presentación, solo nos resta saludarlo. Víctor, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación, son muy amables. Gracias a ustedes y bueno, aquí estamos a la guardia de las preguntas. Bien, Víctor, vamos a empezar por el tema del Hospital Iturraspe. ¿Cuáles son las funciones que cumple una cooperadora como la del Hospital Iturraspe? En términos generales, ¿de qué temas se ocupa en el hospital? Y bueno, ahora actualmente la cooperadora se está abocada de lleno, ¿no es cierto?, a lo que es el tema del hogar de ancianos. Sí. Dado que anteriormente hacíamos obras o pequeñas obritas, ¿no es cierto?, en el hospital, pero el gobierno, al hacerse cargo de la restauración, de las mejoras del centro asistencial, nos quedó a nosotros
ponernos a trabajar de lleno, ¿no es cierto?, en el hogar de ancianos Enrique J. Carrá. ¿Y ahí qué están haciendo en este momento? ¿Cuáles son los trabajos que están llevando adelante? Mira, la obra empezó hace un año atrás, ¿no es cierto?, a remodelar la fuente que anteriormente era una fuente de agua, bueno, pero para prevención del dengue y demás cosas en el verano. Se ha tapado con tierra, ¿no es cierto? Se ha hecho un lindo jardín, se ha pintado todas las fuentes. Hermoso. Con 2 buenos reflectores que duraron 48 horas. Qué bronca. Que lamentablemente fueron en menos de 2 días ya estaban En menos de 2 días estaban arrancados, exactamente. Y bueno, eso fue un bajón que, bueno, gracias al esfuerzo de todos, no se ha repuesto más porque ¿para qué vamos a poner algo si después claro, para que lo rompan al ratito nada más. También se ha hecho todo lo que es el frente del hogar de ancianos y la parte perimetral del edificio, se ha restaurado totalmente, una inversión bastante grande que ha hecho todo eso, que calculamos que fue unos 500, 600 mil pesos. Fue todo producto de algunas firmas, ¿no es cierto?, anónimas que han ayudado, y el mayor porcentaje fue de la cooperadora del hospital. Bien. Y ahora están en... ahora estamos haciendo todo lo que es la remodelación interna de las cocinas. La cocina. La cocina, ¿no es cierto? No solamente cocina donde se hace la comida, porque ahí en este momento está tercerizado, ¿no es cierto? Se utiliza la comida y la gente, ¿no es cierto?, del hospital, bueno, que hacen su tarea de llevarle a los abuelos la comida. Bueno, ahí es una precocina, ¿no es cierto?, como se le llama, donde hay toda, guardan la parte de los utensilios y demás cosas, que después ahí pasa el comedor grande, donde también se ha pintado y se ha refaccionado todo. Se han hecho 2 alas nuevas para cocina, y lo que es el tema central, donde están los abuelos, la entrada al hogar, ¿no es cierto?, donde están también la oficina del doctor Arri y demás dependencias, también se están remodelando y pintando. Qué lindo, ¿no? Es como está bueno, porque hubo un periodo, años atrás, en el que el hogar de ancianos lucía como apocado, pero ahora, de la mano de la cooperadora y de la mano de actividades que lleva adelante, nosotros lo tenemos como referente al doctor Pablo Arri, la verdad que se lo nota al hogar de anciano Enrique J. Carrá muy vital, digamos, sí, con mucha actividad. Exacto, yo creo que ahí todo hay un conjunto de voluntades, ¿no es cierto?, de la comisión, que realmente no bajan los brazos. Tenemos gente de todas las edades, gente con una capacidad de ayuda, a brindar su tiempo, dejar sus actividades personales y familiares de lado para poder colaborar, gracias a Dios, junto a mí, ¿no es cierto? Y bueno, se ha llevado, yo creo que se ha formado un buen conjunto, conjuntamente con los directivos, tanto del hospital como del hogar, para poder llevar a cabo ciertas obras. Me decías, cuando charlábamos antes de salir al aire, que el hospital se hace cargo... Perdón, que la cooperadora se hace cargo de pagar algunos salarios. Me sonó, o sea, no, lo desconocía. Yo pensé que los salarios de las personas que prestan servicios en el hogar de ancianos eran todos empleados de la provincia, pero me decías que no es así. No, esto viene de larga data, ¿no es cierto? Hará que esos 15, 18 años, ¿no es cierto?, según la antigüedad de estas personas. Había 3 personas que trabajaban en el hogar de ancianos que la cooperadora del hospital, desde hace ese tiempo que lo acabo de decir, sí, se hacía cargo de los sueldos de esas 3 personas. O sea que la cooperadora todos los meses tiene la obligación de pagar, ¿no es cierto?, y gracias a Dios estar al día con sus aportes de todas esas personas. Una, por suerte, decimos suerte, en la parte económica, exacto, se ha jubilado. Y a su vez tenemos 3 empleados nuestros también, 2 en la oficina, y uno estaba, otra persona, otra mujer, que estaba encargada del tema de bonitos. Claro. El famoso bono colaboración. El bono que se pagaba en el hospital, el bono voluntario, que era una fuente de recursos importante, que esa tampoco la tienen más. No, eso fue un dolor muy grande, ¿no es cierto? Fue siempre una discusión en el buen sentido con los directivos, que no permitieron más, según órdenes del Ministerio de Córdoba, que no se pague más. Una pena, o sea, que no se cobre. Había algunos que se quejaban, pero eran muy excepcionales, y además si alguien realmente no lo podía pagar, no lo pagaba. No, y era mínimo, y esa era una fuente de recursos interesante mensualmente para ustedes. Para nosotros sí, porque ahora tenemos que hacer otro tipo de actividades, otros recursos, molestar a ciertas empresas, ¿no es cierto?, para que ayuden, para pagar algo que no nos corresponde a nosotros. Porque, ¿por qué tengo que pagar yo, dueño de una empresa o una ayuda voluntaria,
a costear un costo del Estado. El Estado no tiene por qué recurrir a empresas solidarias o a particulares para que se hagan cargo de los sueldos. Víctor, ¿y cuáles son las fuentes de recursos hoy de la cooperadora del hospital? Y las fuentes de recursos hoy son las pequeñas actividades que vamos haciendo. Tenemos algunos, como hacer la Fundación Villar, la gente del SET que hace su aporte mensuales, y hay muchas empresas particulares y de los socios. Tenemos aproximadamente 750, 800 socios, que ellos son los que están al día prácticamente como para poder solventar los gastos. Vienen llevando adelante una experiencia del bingo solidario, del bingo en conjunto con la gente de Devoto. ¿Cómo marcha esa experiencia? ¿Le significan recursos adicionales a la cooperadora? Sí, eso es gracias a Dios a un convenio que hemos hecho 3 años atrás, ¿no es cierto?, en el cual mucha gente allegada a mí me ha criticado, sí, porque decían que yo hacía o vendía la imagen del hospital o del hogar de ancianos para hacer una alianza con la gente de Devoto. Sí. Y yo creo que no es así, porque en el convenio que se ha hecho, la propuesta de la gente de Devoto fue darnos 142 bingos anuales al costo, ¿no es cierto?, actual de cada año, trasladado a dinero. El primer año cobramos 200.000 pesos, el otro año cobramos 256. El año pasado, o sea, este año cobramos 326.000 pesos y este año con el nuevo costo siempre se compara con los 142. Claro. O sea que es una ayuda muy importante en la época de receso. De unos 30.000 pesos mensuales. Exactamente, exactamente. Y a nosotros, gracias a Dios, y también agradecer a la gente de la asociación, porque ahí está, no nos olvidemos que está claro, Antártida, los Charabones, el Aeroclub, el Club de Cazadores, ¿no es cierto? Ellos también hicieron fuerza como para que la cooperadora tenga ese dinero. O sea que uno ve la beneficencia de parte solidaria de esta gente también, ¿no es cierto? Que bueno, dice, nosotros vamos a dejar esa plata que nos corresponde a nosotros para colaborar con el hospital. Y eso está muy bueno. Totalmente. Bien. Víctor, tenían un evento organizado para este fin de semana. ¿En qué situación está? Sí, bueno, el evento lamentablemente, tenemos que decirlo, se ha suspendido. Se suspendió. Por poca venta de las tarjetas, ¿no? Claro. No llegábamos ni a la mitad de lo que pensamos vender como para tratar de salvar el evento, ¿no es cierto? Claro. Y tal vez muchos dirán que al ser miércoles ya lo suspendimos, pero no solamente hay que ver el tema de la persona que va, ¿no es cierto?, del respeto para ir a esa cena, sino también a la persona que de pronto hace la comida. O sea, los choricitos, no le vamos a decir hacerme 100 hoy, mañana claro, hacerme 300 o hacerme menos. La gente de las ensaladas que van al mercado a buscar, la gente de los helados. Y bueno, nosotros también... Se complicaba muchísimo. Se complica mucho, o sea que bueno, fue un debate arduo esta mañana con distintos miembros de la comisión, en el cual todos, la mayor persona, ¿no es cierto?, se ha llegado a un acuerdo de suspenderla, ¿no es cierto? Yo como persona, como ser humano, tenía la certeza de suspenderla, pero como presidente fui hasta las últimas consecuencias. Claro. O sea, no es que... Claro, porque... Tenés que escuchar a todo el mundo. Seguro. A todos los que participen. Bien, esto es un dato, atento. Está suspendido entonces el evento del sábado. Del sábado. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, o sea que vamos a ver si tratamos de reprogramarlo o ver de qué forma lo podemos hacer más adelante. Quiero aprovecharte, Víctor, porque se nos va volando el tiempo, porque vos también sos presidente del centro vecinal del barrio Sarmiento, una barriada muy populosa, a la cual nosotros llegamos con todos los medios de Radio Canal. Y hay un tema que nos preocupa informativamente a nosotros, pero a ustedes los ocupa, porque sabemos, porque hemos estado informando también, que están trabajando sobre esta cuestión, que es el tema de la seguridad. Hubo tiempo atrás como una ola de delitos en el barrio Sarmiento. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué tipo de acciones llevaron adelante? ¿Qué tipo de gestiones llevaron adelante? ¿Y cómo está el barrio hoy desde tu perspectiva? El barrio hoy, desde la perspectiva nuestra de la comisión, está bien, gracias a Dios. Es un barrio que tiene todos los servicios, ¿no es cierto? Es un barrio que recibe mucha ayuda del vecino, a cambio de una cuota trimestral de 90 pesos, que no es nada, pero bueno, con esa ayuda siempre nosotros tratamos de invertirla, lo mismo que el alquiler del salón,
todos los fines de semana. Eso es un ingreso bueno y por eso podemos realizar pequeñas obras conjuntamente con la municipalidad. Y en el tema de seguridad fue algo muy comentado, ¿no es cierto?, a nivel ciudad por el tema de la inseguridad. Lamentablemente, la inseguridad no solamente el barrio Sarmiento era el perjudicado, muchos barrios, pero nosotros tenemos algo que no lo tiene otro barrio, como es la división y el acercamiento con frontera. Claro. Es una vía de escape muy rápida, o sea, hay muchas arterias que comunican directamente con frontera, y una vez que pasemos el camino interprovincial, ya se complica todo. Así que hemos hablado mucha gente con la departamental, ¿no es cierto? Hemos hablado con el comisario Roldán para ver qué íbamos a hacer, qué argumentos íbamos a tomar o qué prevención. Se llegó así que gracias a la departamental y a la municipalidad se han colocado en el barrio 9 cámaras. Con la anterior que teníamos, hay 9 cámaras situadas en el centro vecinal. Hay 3 cámaras que están al límite, que sería 9 de julio, y Camino Interprovincial, Sáenz Peña, Camino Interprovincial, y López y Planes, Camino Interprovincial. Claro. Son 3 cámaras, ¿no es cierto?, que son un dron en el cual van rotando y tienen un alcance de 700 a 800 metros. Claro, para prever, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, y otra cosa también que hemos hecho y dio buen resultado fue la contratación de un servicio de vigilancia privada. Y hay una cantidad de vecinos que lo pagan adicionalmente. Exactamente. Y voluntariamente. Voluntariamente. Y al ser socio del centro vecinal, ¿no es cierto? Hoy sería 240, pero 20 pesos menos, son 200 pesos que se está pagando cada vecino por ese servicio. ¿Y ese servicio privado te parece que contribuyó a disminuir la actividad delictiva o a transmitirle mayor seguridad al vecino? Yo creo que, yo creo que al brindarle mayor seguridad, porque la prevención a veces hoy en día, los cacos o los ladrones o los chorros son más vivos que nosotros. Sí, si pasa por acá la guardia, pasan por otro lado, o está el móvil de la policía con las luces intermitentes y van para otro lado. Pero yo creo que es una buena alternativa, ¿no es cierto?, que ha bajado, yo creo que según los datos que tenemos de la departamental, entre un 30 o un 35% los delitos de un año atrás hasta hoy. Esa es una buena noticia. Nosotros acá lo percibimos. Sí. Nosotros recibimos muchos mensajitos. Claro. La gente cuando informa rápidamente de los delitos y hay una merma. En general, ¿no? Sí. En Barrio Sarmiento en particular, pero en general también. Y quiere muchas cosas también que el monitoreo. Claro. El monitoreo, ustedes habrán visto lo que es eso, una barbaridad, cómo están trabajando, la policía barrial, yo creo que no hay palabras para agradecer a esos chicos. Muy buena, muy buena. Víctor, en algún momento mencionaste que con los recursos que genera el centro vecinal, junto con la municipalidad, llevan adelante algunas obras. ¿Están en este momento en obra o con algún proyecto en marcha? No, la obra que se está realizando ahora, y con suerte les voy adelantando que desde Ingenieros hasta Olegario Andrade, que está en limítrofe con el centro vecinal nuestro, sí. 240 metros, se está haciendo una vereda, ¿no es cierto?, de 240 metros de longitud por 1,20 metros de ancho, en el cual el vecino o la gente puede caminar o puede utilizarla, ¿no es cierto?, en los días de lluvia para no cruzar del otro lado, ¿no es cierto?, de la vereda, porque es un lugar en el cual se inunda mucho. Claro. Claro, ahí te da una doble posibilidad que antes no tenías, entonces. Exactamente. Vamos a ir con las cámaras. Y al ser una arteria lamentablemente muy transitada, y en el cual la gente con las motos van en contramano, estamos pidiendo a ver si hacemos algunos loma de burro como para apaciguar un poquito la velocidad, el peatón no utilizaría más la calle y sí utilizaría esa vereda. Y la municipalidad, por suerte, y hay que agradecer a la gestión de Ignacio, con Oscar y demás gente, nos han dado el hormigón. O sea, centro vecinal paga mano de obra, demás cosas como las infraestructuras, los hierros y demás, y la municipalidad nos ha dado el hormigón elaborado, haciendo ecos que ellos tienen la planta hormigonera, ¿no? Bien. La última pregunta es de carácter personal, porque hace tantos años que nos conocemos. Vivías en el barrio La Milka, fuiste presidente del centro vecinal del barrio La Milka, te vas al barrio Sarmiento, sos presidente del centro vecinal del barrio Sarmiento, estás en la cooperadora.
¿De dónde te nace esa? Porque paralelamente a eso lo llevas adelante de tu actividad, porque de algo tenés que vivir, ¿no es cierto? Todo eso no genera nada de recursos, al contrario. ¿De dónde te nace esa vocación que permanece así durante tanto tiempo? Yo creo que sí. Uno, gracias a Dios, tiene esa vocación de servicio que lo lleva adentro sin recibir nada a cambio. Recuerdo allá, tiempos fuiste uno de los protagonistas de la construcción de la escuela. De la escuela. De la Milpa. Hablamos recién con vos, Daniel, en cual yo guardo una foto, en ese entonces blanco y negro, en el cual Jorge Luis Buco, un gran amigo, y en este momento... Cumple 60 años. 60 años, y bueno, le vamos a dar las felicitaciones desde acá. Él y yo dimos la punteada inicial de las aulas. Que estaba el ingeniero Bricio, me acuerdo que estabas vos como secretario personal de él, y bueno, eso es algo que uno lleva adentro, ¿no? Un servicio sin tratar de ni fines políticos, ni querer nada para nada. Uno se va por ahí o sale de los medios es para tratar de explicar lo que uno está haciendo abiertamente y las cosas realmente bien como uno quiere hacerlo. Y en este caso, como hemos logrado desgraciadamente suspender la cena, bueno, es dar la cara, lamentablemente, ¿por qué se suspende, no? Víctor, felicitaciones, vamos por más gente con vocación de servicio, con vocación de participación en instituciones como el caso de Víctor, instituciones que son completamente apolíticas, o en la política. Hay que participar en política, si uno quiere mejorar, hay que involucrarse. Nosotros de acá promovemos, respetamos y valoramos la militancia social y política, por eso realmente un reconocimiento para vos, Víctor, de tantos años de trabajar en instituciones. Nos mantenemos en contacto hasta cualquier momento. Muy amable. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes. Nosotros ahora vamos a una pausa. Cuando volvamos, otro trabajador incansable, en este caso un buceador de la historia y un atesorador de bienes y de patrimonios históricos. Arturo Bienedel. Vamos a hablar de los 132 años de San Francisco, y por supuesto también de la actualidad del Archivo Gráfico y el Museo Histórico, pero al regreso de esta pequeña pausa. Pedro nunca llegó a patear el penal del domingo. Dejó el casco porque jugaba cerca. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. Lo que compraste barato puede haber costado una vida. Si no hay quien compre, no hay quien robe. Denuncias Comisaría Sexta, Ciudad y Frontera. Teléfonos 03564 42 50 67 15 60 65 85. Programa Municipal de Seguridad Ciudadana. Municipalidad de Frontera. Victoria Civalero. Intendenta. Honorable Consejo Municipal. Vivimos juntos. Trabajemos juntos. Oscar Martínez, Presidente. Hoy vas a probar un poquito de todo lo que estoy haciendo estos días. Ah, sí. Todo es muy, muy rico. Bueno, entonces si vos haces de comer, yo hago los platos. Ay, son para mí. Ay, son míos. Llegan 15.000 nuevas oportunidades para el PPP y PPP Aprendiz, los programas sociales bandera de nuestra provincia. Semilleros laborales por los que ya pasaron más de 160.000 jóvenes cordobeses. Inscribite en equidadyempleo.cba.gov.ar.
Aquí estamos de regreso, amigos, ya lo presentamos. 132 años, el pasado domingo, de la ciudad de San Francisco, del momento de la fundación de San Francisco. Nadie mejor en San Francisco para hablar de la historia de San Francisco que Arturo Bienedel. Arturo, buenas noches. Bueno, gracias por aceptar la invitación. No, yo te molesto a cada rato te molestamos a cada rato con eso, pero bueno, sos un referente y nos gusta escucharte. Arturo, cuando uno dice 132 años del cumpleaños, del aniversario de la ciudad, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos qué pasó el 9 de septiembre como para que le festejemos el cumpleaños a la ciudad? Bueno, en realidad lo que se conmemora es la fecha de fundación de 3 colonias que fundó Iturraspe en esa fecha, el 9 de septiembre de 1886. Es decir, la colonia Freire, con el apellido de su madre, Carmen Freire, colonia Iturraspe, que era la colonia que tenía el apellido de él, que él incluso la ubica en el medio de las 3 colonias que fundaba, y colonia San Francisco, en homenaje a su hermano, que había ya fallecido para esa fecha, en un enfrentamiento político en la provincia de Santa Fe. Sabemos que los Iturraspe eran de las familias políticas fuertes, ¿no es cierto?, que había en finales del siglo XIX en la provincia de Santa Fe, y de hecho el propio Iturraspe había sido gobernador, o fue gobernador, luego de la fundación de San Francisco. Así que al hecho al que se hace referencia con el 9 de septiembre es precisamente a este acontecimiento, que fue la fundación de 3 colonias en terrenos que había comprado previamente Iturraspe y que para esa fecha ya había puesto en venta y había vendido una cantidad importante, porque una de las condiciones de la ley de colonias de la provincia de Córdoba en aquel momento era que la colonia, para ser fundada, tenía que tener una determinada cantidad de nuevos propietarios y la mayoría de ellos radicados en cada una de las colonias. Y cuando lograba ser incorporado a la ley de colonia, ¿qué tenía algún tipo de beneficios? Claro, había beneficios que eran importantes, no solo para el colonizador, sino también para las personas que estaban radicadas en el lugar, que eran beneficios económicos. Claro, ¿y qué perseguía el Estado Nacional en ese momento con estas promociones que hacía? ¿Y por qué Iturraspe se involucraba en este trabajo de fundar colonias? Bueno, 2 cosas. Una, que no era del Estado Nacional, esto era la provincia de Córdoba. Bien. La que vendía. La provincia de Córdoba había puesto en venta lo que le llamaban las tierras fiscales de gran parte del departamento San Justo y también el departamento que tenemos al sur, ¿no es cierto?, dentro de la provincia de Córdoba. O sea, sería prácticamente todo el este de la provincia de Córdoba. Lo pone en venta en pública subasta ya en 1881 en Buenos Aires. Claro. ¿Por qué vendía esas tierras? Esas tierras las vendía a los fines de tener recursos para pagarle a las empresas ferroviarias con las que se estaban haciendo los trazados de las líneas férreas en la provincia. Las empresas eran extranjeras, eran capitales ingleses o capitales franceses, como nos tocó acá en el caso de San Francisco. Para reunir dinero, para pagarle a estas empresas, venden tierra que hasta ese momento no habían sido nunca utilizadas. Claro. De esta manera, con esos remates que se hacen en el año 81, que no lo compra Iturraspe, Iturraspe los compra a un comprador a la vez de esas tierras, los compra con una sociedad, tampoco los compra él solo. Es la primera vez que la tierra del este de Córdoba tiene un propietario, que no sea el Estado. Claro. Claro, porque si no eran tierras fiscales, claro. Eran tierra fiscal, ¿no es cierto? Pero, o sea, pertenecían al gobierno de la provincia de Córdoba. Antes de esto, 30 años antes, ya la provincia de Santa Fe había aplicado su ley de colonias. Claro. Y entonces comienza con Colonia Esperanza, la primera de todos, que es el origen de la actual ciudad de Esperanza. Tenés Lehmann, Rafaela, San Carlos, San Agustín, todas las localidades que están bastante cercanas a lo que es la provincia, a la capital de la provincia. Bueno, y ahí es donde también Iturraspe ya tiene un rol y una experiencia colonizadora, porque fundó dentro de la provincia de Santa Fe muchas más localidades de las que él más colonias de las que funda en la provincia de Córdoba. Claro, era claramente un negocio para él en el marco de un proyecto, ¿no es cierto? Compraba las tierras a un precio, las vendía más caras y después lo que producían la gente que trabajaba esas tierras, él
era con lo que cobraba. Claro, y armó todo un negocio fíjate que, posterior, a ver, de los yo molinos. No tengo presente las cifras en este momento, pero cada uno que lo compró y lo vendió duplicó el valor de lo que lo había pagado. O sea, claro, que cuando Crisólogo Oliva, Sí, que es el primer, que era un cordobés, que es el primero que compra todas estas tierras, ¿no es cierto?, paga un determinado precio que lo duplica al vendérselo a Iturraspe. Iturraspe vuelve, ¿no es cierto?, a dividir todo esto, que es el que hace el trabajo junto con Rodolfo Brull, son los que terminan haciendo el negocio inmobiliario final. Claro. ¿No? Ahora bien, ¿y quién compraba las tierras estas? Eso, ¿quién eran los que compraban? Está un poco en el imaginario, en la idea que todo inmigrante que llegaba al país terminaba comprando campos. Sí. Y terminaba en el campo. Se bajaba del barco y venía a un campo que había comprado. Claro, no es tan así. La mayoría de la gente que compró acá en la provincia de Córdoba ya habían estado radicados previamente en Santa Fe. Claro. Ya habían estado radicados algunos ya eran segunda generación de Claro, colonos. muchos de los que vinieron acá ya son hijos de los inmigrantes. Ya eran hijos de los inmigrantes. Y otros eran... Ahora, ¿qué pasaba? Que en la provincia de Santa Fe también, muchos de ellos no eran propietarios del campo, sino que evidentemente no les resultaba fácil a quienes llegaban en aquel momento bajarse del barco, si venían de una situación de pobreza, como se dice, venir a comprar campos en la Argentina. Entonces hicieron algún dinero allá, tomaron conocimientos, aprendieron sobre leyes, conocían mucho más de leyes de lo que nosotros imaginamos, claro, ¿no es cierto? Conocían mucho de leyes y se trasladaron luego a esta zona donde acá ya eran propietarios, donde ya eran propietarios. Ahora bien, dentro de cada colonia podemos decir que podía haber alrededor de, ponerle 200 propietarios, sí, 250. Hay que sumar muchas colonias, ¿no es cierto? Pero el número de inmigrantes que llegó a la Argentina entre 1880 y 1920 fue de 6 millones de personas. Claro, entonces... O sea, el número de personas que compró campos es muy chico. Claro. O sea, es lógico, es un número lógico. Además había un cupo de campo, ¿no es cierto? O sea, después ya entró la venta y la reventa. Pero para que tengamos la idea, después la gran mayoría de la gente iba a las partes urbanas, quedaba en las capitales y se distribuyeron en todo el país. Acá estamos hablando de la colonización santafesina y cordobesa nada más. Vos decís que nos contabas, bueno, Iturraspe funda al unísono Freire, Colonia Iturraspe y San Francisco, paralelamente se desarrollaban otras colonias, como la de Devoto, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, al sur, también Luis Sauce, Quebracho Herrado, en fin. ¿Por qué San Francisco cobró la dimensión que cobró, y que es un desarrollo mucho mayor que, por ejemplo, estas colonias? Claro, bueno, eso siempre ponemos énfasis también en señalar que la calidad de la gente que iba a todas las colonias era la misma gente, y no había solamente italianos, ¿no es cierto?, ni dentro de los italianos piamonteses, sino que en el caso de San Francisco vos tenías italianos, franceses, portugueses, muchos españoles, polacos, suizo-alemanes, ingleses, o sea, era una diversidad, era muy cosmopolita. Bien. Súper cosmopolita. Es más, vos vas a los primeros gobiernos comunales que tuvo San Francisco y son todos extranjeros. Los apellidos... Claro, excepto aquel primer intendente que tuvo San Francisco, que era Benjamín Dávila. Sí. Después de ahí en adelante, durante muchos años, fueron extranjeros. Claro. E incluso la injerencia del extranjero dentro de la municipalidad se da hasta el año 36 y luego, un poco también con concejales, cuando ahí termina en el año 36 la última intendencia del último intendente extranjero que tuvimos, que era Serafín Triguero de Godoy. Claro, español. Bueno, ahora, de todos modos, ¿por qué se da esa circunstancia del desarrollo que tuvo? Es por el nudo ferroviario que se hizo en San Francisco. Claro. O sea, San Francisco tiene el primer ferrocarril en 1888, en lo que es el centro cívico, que era un ferrocarril mediterráneo, unía nada más que Córdoba con San Francisco de la Frontera, que así le llamaban, porque acá era el confín de Córdoba, claro. El confín de Córdoba. Después viene lo de Frontera, porque en Frontera la misma empresa instala los grandes talleres ferroviarios que hubo, de los cuales hoy no quedan ni los cimientos, ¿no es cierto? No queda nada. Luego, en 1891, llega el ferrocarril central argentino, que le llamaban, que venía a la estación Iturraspe. O sea, el pueblo tenía como un halo de Iturraspe, ¿no es cierto?, incorporado, y
es el ferrocarril que viene por el lado de San Jorge, Esmeralda, Zenón Pereira, ¿no es cierto? Viene por San Francisco y pasa para Morteros. Hacia el norte. Hacia el norte. Y el último ferrocarril era de capitales franceses, venía desde el puerto de Santa Fe. Santa Fe, Rafaela, ¿no? Esperanza, Santa Cruz de Saguier, Josefina, San Francisco, tomaba por al sur, hacia las vías que todavía pasan al lado del parque industrial, claro, al lado del cementerio, e iba hasta Villa María. Santa Fe a las Colonias se llamaba. El nombre era muy explicativo de qué es lo que hacía ese ferrocarril. ¿Qué es lo que hacía ese ferrocarril? O sea, salía del puerto de Santa Fe a las Colonias y volvía desde tomaba de las Colonias toda la producción y la llevaba al puerto de Santa Fe. Esos 3 ferrocarriles, nosotros le dieron una movilidad muy especial. Claro. Y más de todo, la presencia del propio Iturraspe acá, que él deja la residencia en Santa Fe y viene a vivir a San Francisco. Se instala a vivir acá. Sí, vive donde ahora está el Instituto Sagrado Corazón. Y al lado, donde está el colegio, al ser un hombre poderoso, un hombre con muchas relaciones, eso también le da un potencial a ese periodo de San Francisco. Iturraspe era una persona muy informada sobre sobre el desarrollo que iba a tener, por ejemplo, los ferrocarriles, por dónde iban a pasar. Claro. ¿No es cierto? O sea, todo. Con lo único que no hay una cuestión muy acertada es donde él ubica lo que es Plaza San Francisco, con la idea de que el ferrocarril podría haber pasado un poco más al norte. Bueno, la obra del ferrocarril que llega de Córdoba a San Francisco es de un ingeniero inglés que era Santiago Temple. Claro. James Temple. Él es el que hace la línea y se comenta que la llevó hacia un poco más hacia el sur por el tema de las cañadas que había acá en las inmediaciones. No obstante, nosotros en el archivo y en el museo tenemos planos que daban como muy previsto que iba a estar acá. El tema es que él instala un molino inmediato a las vías, que es el sitio donde está ahora el colegio San Martín, y a los 3 años de eso, la empresa de Buero y Lanfranchi inaugura el molino Meteoro, que es el que todavía está en funcionamiento en el centro de la ciudad. Con esos 2 molinos, más algunas empresas que se fueron instalando en el lugar, hicieron que este sea un punto muy atractivo, porque además se anticipó a otras localidades con el ferrocarril. El ferrocarril que llega acá es en el año 88, está bien, Devoto también la tuvo en el 88, todas el mismo día. Sí. Es más, esa fecha... Se inauguró el 15 de octubre. Claro, el 15 de octubre de 1888, muchas fechas lo tomaron como fecha fundacional del pueblo. Claro. Incluso Devoto lo tuvo hasta que cambiaron al mes de mayo. Al 22 de mayo que Bueno, fíjate vos que pasaba lo mismo con el Central Argentino, que se inaugura el 14 de febrero del 91, y Freire celebraba su aniversario el 14 de febrero, cuando en las actas figura que lo fundaron el 9 de septiembre. Después cambiaron, fueron a las actas y dijeron... Acá es el paso del tren, no es la inauguración de él. Bueno, y la tercera línea ferroviaria, que va hacia el sur, tarda como 12 años más que los otros. Entonces, esos 12 años fueron una ventaja muy importante para San Francisco, porque cuando el tren estaba, ¿no es cierto?, llegando ya a otros sitios, San Francisco ya era declarada ciudad. Arturo, mira el tiempo que se nos fue, podríamos habernos quedado a charlar 1 hora porque ni arrancamos todavía. 132 años. Imagínate, apenas llegamos a 1888. 2 palabras de cómo está el archivo gráfico desde el punto de vista institucional, en qué están, en qué proyectos están desarrollando, ¿cómo está? Bueno, nosotros estamos ahora a punto de cumplir los 23 años de actividades y se cumple todo lo que está previsto y proyectado en materia con las escuelas. Estamos trabajando con salas desde 3 años a chicos de terciario. O sea, toda la gama se adapta, ¿no es cierto?, cada una de las visitas a cada una de las edades y a lo que decide y necesita ver el docente con los chicos, en cualquiera de los casos, tanto en el archivo y en el museo como fuera del lugar, recorriendo la ciudad. Ayer precisamente también estuvimos en el cementerio municipal con alumnos de FASTA. En fin, vamos a los sitios donde lo requieren los docentes. Eso se está trabajando muy bien. Por suerte los docentes lo aprovechan, van. Tenemos actividades mañana y tarde con distintas delegaciones, no solamente con escuelas de San Francisco, sino también de la región. Están viniendo las escuelas rurales particularmente. Eso por un lado, eso es la actividad que hacemos. La otra actividad es, trabajar todo el tema de conservación de la papelería, documentación y elementos que van ingresando, porque permanentemente hay quienes hacen donaciones de objetos, de bienes y de documentos.
Y lo otro es llevar adelante la obra de ampliación del edificio, porque evidentemente se necesita mucho más espacio del que tenemos ocupando actualmente, así que tenemos una parte de construcción iniciada, falta toda una parte de revoque interno y un cierre con esa parte más blanca que se ve hacia el frente, ahí falta simplemente ahora las aberturas y la terminación interior. ¿Qué es esto? Eso está destinado, en una parte va a ser todo lo superior a la conservación de documentación, y en la de abajo momentáneamente lo vamos a ocupar un poco como museo también, porque hay muchos elementos para mostrar y no está todo en exposición. Así que bueno, por suerte la sociedad nos va acompañando. En estos días, por los 132 años de la Fundación de la Colonia, hemos lanzado una pequeña revista que no tiene cargo para las personas que lo reciben, por supuesto, pero tiene unos auspicios que nos permitieron imprimirla, y con eso también hacemos difusión. En octubre tenemos la jornada de historia, el programa, bueno, Huellas, que sale todas las semanas acá, y permanentemente colaborando con distintos medios de comunicación de San Francisco que requieren información, más las personas que son de afuera de San Francisco e investigan sobre la historia regional, que también nos consultan. Así que actividad hay. Arturo, ya vamos a charlar un poco más en extenso de todos esos proyectos, porque cada cosa que fuiste mencionando se puede desglosar. Por ahora te agradecemos, felicitaciones. Los recuerdo a vos, a Beatriz Casal y a Sergio Benítez, cuando soñaban con poder alquilar el chalet de la campaña. Fíjate, bueno, fíjate en que el 23 chalet, años, claro, donde... en ese caso nosotros siempre recordamos la participación que tuvo, ¿no es cierto?, la familia Cavallini, que lo había cedido al edificio durante varios años. Después Beatriz Casali, durante casi 10 años, nos cedió también un local para que funcionemos, hasta que tenemos el local propio, que construimos, ¿no es cierto?, en un terreno que nos donó la familia del Fabro hace ya 14 años. Mirá dónde han llegado y a dónde van a llegar. Felicitaciones también. Bien, nos encanta este San Francisco, que es bien hacedor. Hacemos una pausa muy cortita. Cuando volvemos hablamos de política, el radicalismo que se organiza, el radicalismo que se mueve. Hay elecciones el año que viene, se elige gobernador, se elige intendente, se elige presidente también. Vamos a hablar con uno de los protagonistas del radicalismo local al regreso de la pausa. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar 15 de diciembre en Devoto. Sorteo final de la gran promoción regional. 8 millones en premios en efectivo. 15 autos 0 kilómetros. Un camión. 3 departamentos. Y el show de Axel. La gran promoción regional es irresistible. Llévate todo con las ofertas de Musimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito en los mejores productos seleccionados y evoluciona tu casa. Musimundo, parte de tu mundo. Los tenés a tu lado todos los días, todo el año, en todo momento. Porque cuando se trata de proteger tus bienes más preciados, nosotros te aseguramos que todo va a estar bien. Horacio Copete, asesores en seguros. Boulevard 25 de Mayo 2705. Teléfono 424-466. Frutería y verdulería Los Turquitos, directamente de zona de producción. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas. Venta de leña y carbón. Teléfono 42 2058. Rosario de Santa Fe 2545. El ACV es la segunda causa de muerte y la primera.
Aquí estamos de regreso, último bloque para hablar de política con Cristian Canalis, dirigente del radicalismo, muchos años de militancia, precandidato a intendente, forma parte su grupo del acuerdo que conduce el radicalismo local. Vamos a repasar un poco toda esa actualidad en boca de uno de sus protagonistas. Cristian, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Sos muy amable. No, gracias a vos, Daniel. Vos sabés que para mí es un gusto estar siempre aquí en tu programa. Bien. Cristian, hubo un acuerdo, un acuerdo que involucró, yo diría, a la enorme mayoría del radicalismo local. Contanos las características de ese acuerdo, cómo está compuesto y quiénes conducen o quienes van a conducir el radicalismo a partir del próximo sábado. Bueno, yo creo que el radicalismo ante todo se debía un acuerdo así entre todos los núcleos, porque sabemos que el radicalismo o actúa por consenso o tenemos la posibilidad de elecciones internas. Bueno, esta vez me parece que todos los sectores internos, sin distinción, tuvieron la grandeza de sentarnos todos a la mesa. No es fácil, o sea que el radicalismo no es un partido fácil, pero tuvimos la grandeza de sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo. Y bueno, coincidimos con la persona de Francisco Muratore, que la verdad que cuando se lo fuimos a proponer que sea el hombre de consenso en todo esto, la figura de él, por su experiencia, por su trayectoria dentro del radicalismo, por sus valores humanos, por supuesto, no dudó un minuto en aceptar y decir que si él representaba para graficarlo o para decirlo de alguna manera, la unidad del partido, el consenso dentro del partido, aceptaría y con mucho gusto. Cristian, esta unidad del radicalismo, ¿cómo lo planta de cara a lo que viene en términos electorales? Pensemos en primer término a nivel local. Y bueno, a mí me parece que por eso coincidimos la mayoría de los núcleos internos del partido en que tenemos que empezar por casa. Y el radicalismo tiene que fortalecerse, tiene que recuperar su identidad, el radicalismo tiene... Y bueno, en eso creo que estamos todos y es el gran desafío, la tarea que tiene el radicalismo de San Francisco y fundamentalmente quien lo va a conducir, por supuesto, apoyado por todos y con un trabajo de todos. Yo digo siempre que hace falta engordar el radicalismo. Cuando hablo de engordar el radicalismo digo que hace falta de todas las opiniones, del trabajo de todos, sin despreciar a nadie. Acá no tiene que estar nadie afuera porque todas las opiniones valen y lo que hace falta, me parece, para una construcción política para adelante y más con el radicalismo, porque a veces hablan de radicalismo y decir, sí, tenemos 127 años, pero no alcanza con solamente la nostalgia de los 127 años. Hoy los partidos políticos se tienen que poner en marcha, me parece que no solamente tienen que ser una herramienta electoral, tenemos que demostrar con propuestas, con ideas, por qué queremos gobernar y cómo vamos a hacer para resolver los problemas a la gente. Me parece que ese es el gran desafío que tiene el radicalismo para adelante. ¿Cómo ves al radicalismo, siempre hablando a nivel local en esta instancia, cómo ves al radicalismo en Cambiemos, con el PRO? ¿Ves posibilidades de un armado por ese lado? Y en ese caso, ¿cuál sería el proceso de selección de candidaturas? ¿No es cierto? Mira, nosotros tenemos, pero buenísimo el diálogo que tenemos con los amigos del PRO, tanto con Luciano como con Gabriel Vicentini, con todos los amigos del PRO. Hemos acompañado después de las PASO el año pasado en las elecciones, hemos trabajado juntos y nosotros dijimos que nosotros vamos a hacer desde el fortalecimiento de la Unión Cívica Radical. Llegado el momento, me parece que nosotros para adelante tenemos que buscar comunes denominadores o coincidencias entre los distintos partidos políticos. Me parece que la primera etapa es fortalecer la Unión Cívica Radical como primera medida para ir avanzando y el tema de las candidaturas se definirá. Vos sabés que nosotros, como dijimos al comienzo, si no llegamos por consenso o por una encuesta que nos marque cuáles somos o las personas que aspiramos o que tenemos pretensiones lo hacemos con una competencia sanamente y dentro de una interna, me parece que eso le da incluso valor agregado a la política, ¿no? y a nuestro partido, ¿no? No hay que tenerle miedo a la participación y bueno, nosotros si no logramos a través de una encuesta, a través de un consenso, me parece que lo que se debe hacer es una interna y bueno, ya veremos la manera de elegir o seleccionar los candidatos. Hubo algunas publicaciones que hablaban también de una posibilidad de diálogo con otros sectores, como por ejemplo Mejor San Francisco. ¿Te parece que eso puede estar en debate? ¿Te parece que es muy anticipado? ¿Cómo lo ves? A mí me parece muy anticipado. Nosotros
obviamente yo he charlado con Damián también, nos hemos juntado, la verdad que cuando uno aspira a representar a los sanfrancisqueños, tiene que juntarse con todos. Yo no tengo problema en juntarme con todos. Yo no creo, soy de los que piensa o no cree en el antiperonismo o el peronismo o el antirradicalismo. Me parece que es una palabra que la tenemos que borrar del vocabulario de los políticos o de los que tenemos alguna representación y decir vamos a hacer o vamos a mejorar o vamos a trabajar para mejorar y no el anti. Me parece que, pero bueno, me parece a mí muy anticipado eso y yo te vuelvo a repetir, no es fácil la tarea que tenemos de aquí para adelante. Me parece que lo que tenemos que hacer es fortalecer la Unión Cívica Radical. Nosotros como radicales aspiramos que sea la locomotora de ideas, que vuelva a ser el radicalismo ese motor generador de ideas, de propuestas que tuvo en un momento. Y por eso decimos que en 132 años que tiene la ciudad ha gobernado el radicalismo o el peronismo en sus distintas variantes, pero ha gobernado el radicalismo y fuimos exitosos y cometimos errores, porque el que hace en política o en la vida institucional se equivoca a veces. Y por supuesto que el radicalismo ha hecho cosas importantísimas, el gobierno del doctor Villafañe, el gobierno del doctor Ferrero, el gobierno del Toto Cornaglia, con muchísima obra en la ciudad, obra pública en la ciudad. El último gobierno del doctor Madonna del año 2000 al 2007, donde quizás fue el 2001 fue una de las épocas y las crisis sociales más importantes de la historia. Y bueno, el radicalismo supo tenderle el gobierno municipal la mano fuerte a los que más necesitaban, a los que menos tienen en la ciudad y va a quedar como hasta ahora del gobierno que desde el regreso de la democracia que más viviendas hizo en la ciudad, ¿no? Que es un déficit que tiene el actual gobierno. A eso quería apuntar. Marcame 2 o 3 déficits de la actual gestión que vos criticarías en tu calidad de precandidato a intendente y que intentaría solucionar, por supuesto. Bueno, fundamentalmente el tema vivienda. Esa es una de las críticas, o no críticas, sino que es lo que anhelamos, aspiramos a hacer un gobierno que nos parece que hoy fundamentalmente en San Francisco hay un déficit habitacional muy importante y con la crisis se nota más todavía, porque hoy por hoy acceder a una vivienda o los que tienen que alquilar me parece que se le hace cada día más difícil o cada día más engorroso. Pero yo aparte de eso propongo para San Francisco, yo quiero llevar al eje del debate entre todos los partidos políticos, pero todas las instituciones, todas las fuerzas de la ciudad, el tema de la Carta Orgánica. A veces cuando uno tiene la necesidad de llegar a fin de mes o ver cuáles son los problemas, la verdad que no nos dejan cristalizar o no se deja ver bien esta idea de por qué la Carta Orgánica. Sí. Yo la planteo la Carta Orgánica no como dicen otros, y no, porque es para atenuar la reelección indefinida del intendente. No, yo planteo una Carta Orgánica para poner 3, 4 políticas de Estado fundamentales para los próximos 30 o 40 años de la ciudad. Para que no sea la Carta Orgánica de un partido político que tenga el sello de un gobierno de turno. Me parece que tienen que estar todas las instituciones de la ciudad, centros vecinales, asociaciones intermedias, todo, partidos políticos, por supuesto, pero tenemos que estar todo porque va a ser lo que va a regir, las normas que van a regir los próximos 30, 40 años de la ciudad, en cuanto al desarrollo económico, en cuanto, para mí, desde mi punto de vista, y yo quiero que sea del radicalismo, una de las propuestas, quizás demasiado ambiciosa, utópica, pero quiero que sea la ciudad más ecológica de Córdoba. Va a ser una de las propuestas que San Francisco sea la ciudad más ecológica de la provincia de Córdoba. Y cuando hablo de ecología no es simplemente reciclado de residuos, es cuidado del medio ambiente y también involucrar muy fuertemente el tema de la salud, que son 2 cosas que van de la mano, creo. Bien, interesante. Cada cosa que decís nos abriría la posibilidad de charlarla un buen rato, pero bueno, estamos en televisión, no tenemos tanto tiempo y quiero que nos des información sobre un evento que se va a producir el sábado. El sábado hay un acto donde van a asumir las nuevas autoridades. El sábado en el Club Unión Social asumen las nuevas autoridades, bueno, localmente Francisco Muratori, y vamos a tener la presencia, nos van a estar acompañando. Vos ocupás un cargo en las nuevas conducciones, Sí, ¿no? La verdad que tengo... Un cargo importante, un cargo a nivel nacional que sí. no está muy difundido tampoco. Contanos. No, bueno, nosotros también hemos asumido con la última conducción que asumió el doctor Mestre como presidente del partido a nivel provincial el jueves pasado. Donde estoy dentro de la nómina de convencionales titulares a la Convención Nacional, que bueno, es el máximo órgano de conducción. El máximo órgano de representación de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, que lo conduce el doctor Jorge Sapia. Sí, la verdad que para mí es un honor, no esperaba eso, pero bueno, es un agradecimiento fundamentalmente a
a Dante Rossi y el grupo con el que trabajamos. Le fue muy bien en la interna, reunieron una cantidad de votos bien importante. La verdad que yo dije que que lo dejaba a criterio de ellos si yo tenía que ocupar un lugar. La verdad que para mí es un gran honor estar en un órgano de esa jerarquía dentro del partido. Sábado al mediodía entonces en Unión Social. Los que quieran ir, ¿cómo hacen? Los que quieran ir, contactarse con alguno de los dirigentes del partido y bueno, y si no, adquirir la tarjeta ahí, en la misma institución, en el Club Unión Social, 12:30, va a haber un almuerzo, donde obviamente está invitado todo el mundo a participar. Y bueno, vamos a tener Hay figuras muy convocantes. Muy convocantes. Van a estar los referentes máximos del radicalismo a nivel provincial y a nivel nacional. Va a estar el doctor Dante Rossi, el doctor Carlos Becerra, el doctor Miguel Nicolás, y nada más ni nada menos que el presidente del partido, el doctor Ramón Mestre y actual intendente de Córdoba. Y un aspirante serio a ser candidato a gobernador. Uno de los candidatos que tiene la Unión Cívica Radical, por supuesto. Y bueno, para mí también va a ser la reiterada visita, digo, porque ya nos visitó este año el doctor Ricardo Alfonsín, que estuvimos compartiendo la semana pasada en Tanti, en la Pastoral Social. Fue invitado a un panel de política y encuentro por la Pastoral Social, estuvimos acompañándolo y bueno, y ya con Francisco Muratore, con el Pancho Muratore, como lo conocemos nosotros, estuvimos hace un mes en Buenos Aires invitándolo a participar de la asunción de las autoridades de San Francisco, y se comprometió y con mucho gusto va a estar 2 días en San Francisco y recorriendo parte de la región. Lo invitamos a Pancho para que viniese un miércoles de esto, pero claro, él está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires, está llegando en estos momentos y yo y agradece mucho la invitación y no va a faltar oportunidad para que esté con nosotros. Sin lugar a dudas. Desde ya te comprometemos porque nos interesa el diálogo, tanto con Ricardo Alfonsín como con Ramón Mestre. Nos interesa llevarle a la audiencia de Radio Canal la opinión de estas dos figuras de la política nacional y provincial. Así que seguramente nos vamos a estar viendo durante esta semana. Cristian, te agradecemos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, felicitarte a vos por el premio obtenido, que vos decís que es reiterado, pero bueno, yo un homenaje al doctor Gómez, que realmente ayer me acordaba de él porque le digo, el doctor Gómez, aparte de ser un gran y un prestigioso abogado, para mí era un maestro. Además un radical de nota, ¿no? Un hombre que llevaba el radicalismo con sus criterios, como un libre pensador que era, pero que se reconocía como un radical, ¿no? Bien, gracias, Cristian. Nos emociona realmente pensar en Néstor. Nosotros hasta aquí llegamos. La convocatoria es para el próximo miércoles. El próximo miércoles, si se concretan todas las cosas que estamos programando, vamos a hacer una noche de política y de radicalismo. Si todo va bien, vamos a tener en esta mesa, grabado por supuesto, porque no los podemos tener en vivo, porque son figuras de mucho prestigio y que nos van a visitar viernes y sábado, vamos a tener en esta mesa la palabra del doctor Ricardo Alfonsín y del doctor Ramón Mestre, por separados porque queremos sacarle el jugo a los dos. Así que los invitamos a reencontrarnos el próximo miércoles para otro Aquí Ahora Actualidad.